¿Qué tal, estimados? Bienvenidos a las cápsulas que estaremos realizando para la asignatura de desarrollo de software. El día de hoy estaremos viendo lo que es la experiencia aprendizaje 5, interfaz gráfica, contenedores y componentes. Por lo tanto, vamos rápidamente a nuestra presentación y dentro de la información que estaremos revisando y aprendiendo el día de hoy será la creación de una interfaz gráfica, crear botones, etiquetas, listas, campos de texto y paneles, utilizar diferentes contenedores para agrupar los componentes, programar eventos y estaremos realizando un ejercicio práctico para que implementemos todo lo aprendido. Por lo tanto, vamos a comenzar con la definición de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica de usuario permite al usuario interactuar con nuestras aplicaciones de una manera amigable e intuitiva. Por lo tanto, en lo que anteriormente estábamos desarrollando un menú por consola, la forma eficiente de trabajar para la interacción con nuestro usuario es a través de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica nos permitirá utilizar diferentes componentes como ventanas, botones, cajas de texto, imágenes, texto, que va a ser mucho más amigable la interacción con nuestro usuario. Por lo tanto, dentro de Java tenemos la evolución del AWT, que es Swing. Swing es una librería que nos permite trabajar con diferentes componentes a la hora de generar nuestra interfaz gráfica. Antes se trabajaba con AWT, Abstract Window Talking, que estaba efectivamente orientado a un diseño a partir de la información de las aplicaciones de escritorio como Windows, pero efectivamente Swing lo que generó es la optimización, ¿cierto?, de estos diferentes componentes. Por lo tanto, soporta mucho el lenguaje, soporta también, es bastante flexible. Por lo tanto, deberíamos estar trabajando con lo que es la librería Swing. Dentro de los elementos básicos que estaremos revisando en la interfaz gráfica hay dos. Uno son los componentes y dos son los contenedores. Los componentes corresponde a toda la información, ¿cierto? Ya sea botón, etiqueta, caja de texto, lista, combo box, radio button, ¿ya? Que podemos nosotros utilizar dentro de nuestro formulario, dentro de nuestra pantalla, dentro de nuestra interfaz gráfica. Y el contenedor nos va a servir para contener, para organizar, para agrupar diferentes componentes. Dentro de los contenedores tendremos el JFrame y también tendremos nuestro JPanel. El JFrame representa esta ventana básica capaz de contener otros componentes. Es importante destacar que tanto los contenedores como los componentes contienen diferentes propiedades. Las propiedades nos permiten, de alguna manera, modificar ciertos atributos de estos componentes o contenedores, ya sea quizás modificando el título de este JFrame, quizás indicando qué vamos a hacer cuando se cierre la ventana, ¿sí? Por lo tanto, hay diferentes propiedades para los contenedores y para los componentes. Otro contenedor es el JPanel, que nos permite dentro de un JFrame organizar y agrupar diferentes componentes. También acá aparecen otras propiedades, como el background, el border, para indicar si es que queremos un fondo de color y quizás también queremos indicar un borde, ¿sí? También hay otras opciones como entregar visibilidad a estos JPanel, ¿sí? Ahora, dentro de los componentes que vamos a incorporar en nuestro contenedor, existen diferentes, y acá hay un listado de algunos de ellos. Está el JLabel, el TextField, JButton, Checkbox, Radio Button, Combo Box, el menú bar, el menú ítem, el Option Pane, que son estas ventanas de diálogo, y las vamos a ver a continuación una por una. El JLabel nos permite generar la incorporación de un texto que no es modificable por el usuario, ¿sí? Por lo tanto, también existen diferentes propiedades que podemos utilizar. Y ahora viene un prefijo que también deberíamos utilizar. Ahí vamos a ver cuándo lo estaremos utilizando dentro de la generación de nuestro ejercicio. Pero es importante destacar que todos los componentes que ustedes agreguen a un contenedor, agreguen a un JFrame, es importante indicarle un ID, un identificador, un código, un nombre de variable. ¿Por qué? Porque cuando estemos generando nuestros eventos, vamos a tener que llamar a estos labels o a estos componentes a través de su ID, a través del nombre de la variable. Por lo tanto, este JLabel vamos a estar utilizando el prefijo LBL para hacer ese identificador.
También podemos revisar que existen diferentes propiedades y también existen diferentes métodos, ¿sí? Métodos quizás para cambiar el texto de una etiqueta, para cambiar el texto ahí en vez de que aparezca nombre, que aparezca por ejemplo root, lo podemos hacer llamando al elemento .setText. Si queremos quizás obtener el valor que aparece acá, vamos a llamar al método getText. Por lo tanto, cada componente vamos a encontrar diferentes propiedades, diferentes métodos. El text field es uno de los más utilizados y es un control básico que nos permite que el usuario ingrese información de texto, ¿sí? Entonces, esta cajita de texto que está acá es el componente text field. El prefijo que tendremos que utilizar será txt y existen también diferentes propiedades. Por lo tanto, una de las cosas importantes para obtener el valor que ingresó el usuario es con el método getText. El getText nos permite obtener el dato que ingresó el usuario. El text area es un componente básico de Swim y la función principal es que podemos ingresar mucho texto por teclado. Es muy similar al text field, pero la diferencia es que podemos escribir mucho texto. Por lo tanto, el prefijo será txa y dentro de las propiedades para ir a buscar la información será getText. El button, JButton, es un botón que nos permite de alguna manera simular una acción que estará realizando el usuario con nuestra interfaz gráfica. Por lo tanto, el prefijo que debemos utilizar será btn y dentro de los métodos que estaremos utilizando será el doClick, que esto ejecutará una acción de tipo action y que vamos ahí a generar nuestro método para interactuar con el usuario cada vez que él presione un botón. Pero es importante destacar que el prefijo a utilizar será btn. El checkbox nos permite de alguna manera desplegar información para que el usuario seleccione tal cual como aparece en este ejemplo. Entonces le podemos entregar un pool de diferentes opciones y el usuario va a seleccionar las opciones que desea considerar. El prefijo será chk y dentro de los métodos importantes vamos a estar utilizando el isSelected para obtener si es que este check ha sido marcado o no. En otras versiones de Java podemos utilizar también el getState, ya que es exactamente lo mismo, nos devuelve un valor de tipo booleano. El radio button es muy similar a lo que es el checkbox, pero la diferencia es que normalmente este radio button, una vez que se le entregan diferentes opciones al usuario, él debe escoger solo una. Y para permitir que solamente elija una opción, tenemos que utilizar el radio button complementándolo con un button group. El button group nos permite agrupar estos radio button y de esa manera el usuario solamente seleccionará una opción. El prefijo a utilizar es opt y dentro de los métodos que podemos utilizar será el isSelected para validar que el usuario ha seleccionado un elemento. El combo box nos permite definir una lista de diferentes opciones en donde el usuario seleccionará a través de este elemento la opción que necesita. El prefijo será cbo y dentro de las cosas importantes, dentro de su método, para obtener el elemento que seleccionó utilizaremos el método getSelectedItem y otra cosa importante que es para desplegar las diferentes opciones o las diferentes validaciones que nosotros queremos incorporar para que el usuario seleccione, tenemos que hacerlo a través de la propiedad del modelo. Ahí vamos a ver cómo lo podemos implementar. Por lo tanto, estos son los componentes básicos que podemos utilizar para la generación de nuestra interfaz gráfica. Ahora, hay un tema que es muy importante, que es cómo vamos a manejar los diferentes eventos. ¿Qué significa esto? Cada vez que el usuario pulsa una acción, ya sea presionar un botón, presionar una tecla, mover el mouse a un determinado punto de nuestro JFrame, de nuestro panel, se va a generar un evento. Y estos eventos normalmente va a estar utilizando un listener que va a capturar el evento que presionó el usuario. Este evento, ahí aparecen cuál es el evento listener, ahí aparecen cuáles son los diferentes eventos que nosotros podemos estar escuchando. Estos eventos van a gatillar una acción que va a estar condicionado por un método en el cual se va a ejecutar una acción que ustedes realicen, se va a ejecutar una lógica que ustedes indiquen, ¿sí? Acá donde nosotros vamos a desplegar quizá validación de datos, si es que el usuario realmente al presionar el botón completó todos los datos del formulario, si es que quizás presiona una tecla, vamos a avanzar o vamos a continuar o detener el proceso, ¿sí? Por lo tanto, estos eventos nos permitirán de alguna manera ejecutar una acción.
Tenemos el Action Listener, que es cuando se produce una acción de un botón, cuando se presiona un botón, y en este caso lo tenemos para el botón, para cuando se selecciona un elemento de una lista, cuando se selecciona un ítem de algún menú, ¿ya? Por lo tanto, el Action Listener lo podemos utilizar en estos diferentes eventos. El Key Listener se produce cuando se pulsa una tecla. Podemos utilizar los botones para el Key Typed, el Key Preset, el Release, el Focus. Tenemos también lo que es el Mouse Listener, es cuando realizamos una acción dentro del mouse, si es que quizás presionamos algún lugar, si es que quizás presionamos algún botón en particular, ¿sí? Tenemos también el Mouse Motion Listener, donde se produce cuando el movimiento del mouse está en algún lugar en particular, ¿sí? Eventos también relacionados con las ventanas de Windows, eventos también cuando se selecciona un elemento de alguna lista. Por lo tanto, hay diferentes eventos que podemos reutilizar, ¿cierto? Para ejecutar alguna acción en particular. ¿Cómo funciona esto? Hay un botón, por lo tanto, el usuario realiza una acción para ese botón. El sistema va a crear un evento con la información que causó la ejecución de esta acción. Y este evento va a manejar, este evento va a ser manejado, ¿cierto? Por un evento, por un método que ustedes van a construir. Por lo tanto, este evento o esta acción que ustedes están ejecutando, este método que ustedes están creando, va a quedar asociado a un evento en particular. Vamos a ver todos los componentes que hemos visto hasta ahora en un ejercicio práctico. Por lo tanto, vamos a revisar uno por uno. Vamos a abrir nuevamente nuestro NetBeans. Vamos a crear acá un nuevo proyecto. Java with and Java Application. Vamos a indicarle acá interfaz gráfica. No vamos a crear ninguna clase principal. ¿Por qué? Porque ahora el JFrame que nosotros vamos a crear, ese será nuestra clase principal. Y además de eso, no vamos a crear ningún package, porque vamos a crear por ahora un package por defecto que se llamará vista, y el cual agrupará toda la información de nuestra interfaz gráfica que estemos creando. Por lo tanto, dentro de nuestro package vista, vamos a crear acá clic derecho, New, y vamos a seleccionar la opción del JFrame Form. Esto es lo que va a generar en nuestro primer contenedor. Vamos a indicarle acá, se llamará vista inicial, o puede ser Home, o Inicio, o Vista 1, o Menú Principal, ¿sí? Por lo tanto, el nombre de la clase que corresponde a nuestro JFrame From, lo que va a generar acá es un nuevo contenedor para nuestra aplicación. Ahora, aparecen nuevos componentes, nueva información que no hemos visto anteriormente. Nosotros siempre cuando estábamos creando una clase aparecía el nombre de nuestra clase y con toda la información, ¿cierto?, que podíamos incorporar. Pero una de las principales diferencias es que este JFrame nos cambia la interfaz de nuestro NetBeans. Lo primero que podemos visualizar es que en esta parte del diseño va a aparecer esta ventana en blanco que corresponde a nuestro JFrame. Si se fijan acá en la parte del navegador, podemos visualizar que es el JFrame el que se acaba de crear. También podemos visualizar por este costado derecho, donde tenemos nuestra paleta, donde aparecen diferentes contenedores que podemos utilizar para nuestra aplicación. Por lo tanto, dentro de estos contenedores aparecerán los controles, los contenedores, barras también de menú, información también del AWT, que era la versión anterior para trabajar con la interfaz gráfica. Aparecen también información de Windows, de ventana. Por lo tanto, acá van a estar los controles que nosotros estaremos utilizando el día de hoy. Otra cosa importante es que abajo de la paleta aparecen las propiedades. Por defecto está marcada las propiedades para el JFrame, porque efectivamente es el elemento que yo estoy seleccionando. Y acá me aparece, por ejemplo, el título, propiedades. Me aparece también si es que yo quiero que este JFrame esté siempre presente. Por ejemplo, acá en un título vamos a agregarle ventana principal. Y esto que va a hacer que cuando ejecutemos nuestra aplicación, por defecto aparecerá en el título ventana principal. Ahora, esta información que aparecen acá de estos controles los podemos utilizar del tipo drag and drop, que significa que podemos seleccionar un elemento y lo podemos arrastrar a nuestra interfaz. Yo seleccioné acá un label
y este label automáticamente se incorpora dentro de esta vista, dentro de este diseño, y podemos visualizar acá que nos va a aparecer el nombre, JLabel, que ahí está, ¿cierto? Y no aparece el elemento. Dentro de este elemento, cosa importante es siempre verificar que en las propiedades que ya estamos revisando, vayamos directamente al código, a code, y en las variables name tenemos que indicarle un nombre para este contenedor, para este componente. En este caso acá, como es un label, debe comenzar como lbl, y esto se llamará título, por ejemplo. Y este título, que es el nombre de la variable, después lo podremos utilizar en otra parte que será nuestro source. Por ahí lo vamos a ver. Recuerden, siempre que ustedes agregan un elemento, un componente a nuestra interfaz gráfica, no se olviden de modificar la variable name en el apartado del tab del código. Ahora, dentro de las propiedades podemos verificar acá que hay mucha información para poder especificar, ¿sí? En este caso el texto, yo acabo de indicar, este es un título, por ejemplo, o esta es mi primera ventana inicial. Entonces efectivamente acá vamos a alargar un poco el texto para que se vea completamente el mensaje y vamos a tratar de posicionarlo que esté en el centro de nuestra ventana, ¿ya? Ahora, al ejecutar nuestra aplicación, nos va a pedir que tengamos que seleccionar cuál va a ser la clase principal, y en este caso nuestro JFrame vista inicial será nuestra clase principal. Por lo tanto, le damos OK, y esto lo que hará es ejecutar, previa a la compilación, nuestra interfaz gráfica. En este caso nos está indicando que el nombre ventana principal corresponde al título que indicamos en el JFrame, y en este caso, esta es mi primera ventana inicial, aparece el label que nosotros acabamos de crear, ¿ya? Vamos a cerrar y vamos a crear un botón. Yo selecciono el botón, lo agregamos por ejemplo acá, y en este caso vamos a agregar nuevamente, como estoy agregando un componente, vamos al code, y acá el prefijo será btn y se llamará por ejemplo saludar. Vamos a las propiedades y en el texto vamos a modificar el nombre del botón que visualizará el usuario. En este caso será generar saludo. Entonces, al generar saludo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que al generar el saludo nos permitirá ejecutar una acción que es la que vamos a crear. Entonces, si yo guardo esto, ahí control S, ahí está. El generar saludo es una acción que nosotros podemos revisar para asignar un evento. Yo selecciono este componente, veo que acá esté seleccionado, ya que no esté el JFrame o el label, sino que el botón. Me voy al apartado de eventos y acá me aparecen los diferentes eventos que yo podría considerar, ¿sí? Entonces, en el Action Performance, aquí no me aparece nada, pero acá yo podría generar una acción para este evento. Otra opción es directamente en el elemento del botón hacer un doble clic. Cuando hago un doble clic significa que voy a estar creando una acción para ese evento, para ese botón. Si se fijan, estábamos dentro de la parte del diseño y al presionar 2 veces en generar saludo en el botón, nos fuimos directamente al source. Y en el source, ¿qué es lo que podemos encontrar? En el source estará todo el código que nosotros estemos definiendo en nuestra vista. Por defecto se ve que no hay nada, pero por ejemplo, si yo despliego lo que es el código generado, podemos identificar que todo lo que yo estoy agregando en nuestra ventana a través del drag and drop, lo que hacemos con esto es que se están incorporando el código autogenerado, ¿cierto?, a través de ir incorporando elementos en nuestra interfaz. Por lo tanto, ahí va a estar siempre el código, ¿ya? Y de hecho, cada vez que ustedes generen una acción, en este caso generar saludo, nos vamos directamente acá a la acción del botón saludar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo que vamos a hacer es modificar este label para que veamos cómo podemos visualizar. Como les comenté anteriormente, es importante identificar siempre un prefijo, agruparlos por un prefijo, pero siempre importante indicar un nombre de variable a cada componente de nuestra interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través del source, yo podré interactuar con esos diferentes componentes. Vamos a escribir acá control espacio y vamos a escribir lbl y ahí automáticamente me aparece el componente JLabel que yo acabo de crear. Y por ejemplo acá me aparece lbl título,
que es el componente que yo agregué. Ojo que aquí va a estar determinado siempre por el nombre que ustedes le indicaron a la variable. Título, punto, y acá tengo diferentes propiedades. Y lo que voy a hacer es modificar el texto, por lo tanto voy a escribir set text, ahí está, y vamos a pasarle un valor que es de tipo string, que es lo que me está pidiendo. Entonces vamos a escribir hola profesor. Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación, va a compilar, y cuando yo presione generar saludo, se realizará la acción que está dentro de este método. En este caso, estamos modificando este label. El label del título va a ser modificado por el texto que yo estoy escribiendo acá. En este caso, hola profesor. De esta manera vamos incorporando diferentes otros elementos. Por ejemplo, tenemos también el text field. Ahí está el text field. Y dentro del text field, repito, lo primero que tenemos que hacer siempre es seleccionar el elemento, nos vamos al código y en el código tenemos que modificar el nombre de la variable. En este caso será txt y esto será, por ejemplo, nombre. ¿Sí? Entonces acá vamos a seleccionar también lo que son las propiedades y en el texto lo dejaremos en blanco para que el texto aparezca sin ningún valor. Y lo que haremos ahora es que cuando presionemos el botón generar saludo, vamos a mostrar, ¿cierto?, por consola el nombre que escribió el usuario en nuestra ventanita de texto, en nuestra cajita de texto, en nuestro text field. Por lo tanto, vamos a doble clic en generar saludo y lo que haremos acá, voy a ocultar esto, lo que haremos acá será obtener datos del text field. El text field, si yo escribo control espacio, como es un txt, ahí me aparece txt nombre, punto, y acá yo voy a llamar a la propiedad getText. Y el getText lo que hace es obtener un string. Ahora, este string yo podría declarar acá una variable al principio, como nombre, va a ser igual a este getText, y lo podemos imprimir en consola. Nombre más nombre. Y al ejecutar nuestra aplicación vamos a visualizar acá que en la consola, cada vez que yo esté escribiendo, por ejemplo, Sebastián, generar saludo, me aparecerá el valor que estamos obteniendo de esta caja de texto dentro de este text field. Vamos a escribir profesor, generar saludo y efectivamente acá en el nombre me aparece el dato que ingresó el usuario. Vamos a cerrar nuestra aplicación para incorporar ahora otro elemento. Tenemos también el text area, que es muy similar, pero tal cual como les comenté anteriormente, es una caja de texto que nos permite agregar más información. Por lo tanto, el mismo paso anterior. Cada vez que yo selecciono el elemento, tengo que preocuparme que esté seleccionado el text area, no el scroll pane, porque el scroll pane es un elemento que se agrega para que podamos navegar dentro de este text area. Por lo tanto, seleccionamos text area, ahí está el elemento, y en las propiedades tendremos que agregar un nombre a la variable. El prefijo a utilizar es txa y esto será comentario, por ejemplo, si alguien quiere agregar ahí un comentario. Dentro de las propiedades, acá en el texto no aparece nada, y en el generar saludo lo que haremos es obtener el valor del text area. Obtener datos del text area. ¿Cómo hacemos eso? Nuevamente txa comentario.getText. Ahí está. Y esto también lo podríamos estar asignando a una variable de tipo string, porque esto nos devuelve un string. O podríamos llamarlo directamente con nuestro show e imprimir el valor. En este caso es comentario, dos puntos más, y vamos a concatenar con el valor que estamos obteniendo desde acá. Entonces al ejecutar nuevamente nuestra aplicación, vamos a agregar acá un comentario. Este es un comentario nuevo. Generar saludo y efectivamente aquí nos está indicando el dato que estamos obteniendo. Este es un comentario. Por eso se generaba también el scroll, ya para que podamos trabajar de esa manera. ¿Qué más tenemos? Otro componente. Vamos con un checkbox. Yo tomo el checkbox, lo vamos a dejar acá. Y este checkbox, nuevamente, como acabamos de agregar un elemento, nos vamos al code, vamos a sacar el nombre de la variable y esto comienza con chk. Y en este caso será opción 1. Nos vamos a las propiedades y en el text tendremos que modificar opción 1.
y ahí no aparece la opción 1. Ahora, para obtener el valor, si es que el usuario seleccionó este elemento, nos vamos a generar saludo y acá nos vamos a obtener datos del checkbox. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a nuestro checkbox chk opción 1 punto, y acá vamos a llamar al elemento iSelected, y el iSelected, que es lo que nos va a devolver un valor de tipo booleano, true o false. Por lo tanto, la forma siempre eficiente de trabajar los elementos que nos devuelven un checkbox es a través, o sea, que nos devuelven un valor booleano, es a través de un if, la validación de un if. Por lo tanto, vamos a escribir chk opción 1 punto iSelected. Ahí está iSelected. Si esta condición se cumple, que es lo que vamos a hacer, mostrar un mensaje indicando que la opción 1 se ha seleccionado. Entonces, volvemos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a seleccionar la opción 1, le damos generar saludo y efectivamente nos dice que la opción 1 se ha generado, ¿sí? Vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación. No vamos a seleccionar nada y efectivamente no aparece nada hasta que seleccionemos la opción. Esa es la forma eficiente siempre de que trabajemos los componentes que nos devuelven valores de tipo booleano. Ya vimos el checkbox, vamos a ver ahora el radio button. Como les comenté, el radio button es muy similar al checkbox, pero la diferencia es que de un pool de opciones yo le permito al usuario, aquí se perdió, ahí está. De un pool de opciones yo le permito al usuario que seleccione solamente una única opción. Vamos a agregar, por ejemplo, dos opciones. Ahí está. La opción 1, code, esta es OPT, por ejemplo, femenino. Acá en las propiedades indicaremos que el texto será femenino. Y la opción 2 será masculino, por lo tanto en el nombre de la variable será OPT, por defecto el prefijo que debemos utilizar, masculino. En las propiedades será acá masculino. Y al ejecutar nuestra aplicación, creo que veamos por qué es importante generar el button group. Si yo selecciono, por ejemplo, femenino, también me da la opción de seleccionar masculino, y eso sería incorrecto. Normalmente los radio button tienen que estar agrupados. ¿Cómo podemos hacer eso? La forma eficiente para agruparlos es incorporando el botón del button group, que es el que está acá. Atención con esto, yo voy a agregar este elemento acá, pero en este lugar de la pantalla no hará exactamente nada. Si yo reviso acá en mi navegación, podemos descubrir que sí se está agregando un elemento en Other Component. Atención con esto, tomé el button group que está acá, lo voy a llevar a mi JFrame, lo suelto y efectivamente en la vista no se visualiza nada, ningún cambio, pero sí se acaba de agregar este button group. Ahora, este button group tendremos que irnos a nuestro code, modificar, por defecto se utilizará bg, y esto es género, y lo que haremos ahora es los radio button que acabamos de crear anteriormente, dentro de las propiedades los vamos a agrupar con la propiedad button group y seleccionaremos el grupo que acabamos de crear. Ahí está el género para el femenino, vamos a masculino y aquí también estará nuestro género. Ahora, guardamos, ejecutamos nuevamente nuestra aplicación y ahora solamente podremos seleccionar una única opción de nuestras diferentes opciones considerando los radio button, ¿ya? Ahí está la diferencia. Y ahora, ¿cómo obtenemos este valor? Muy similar a lo que es la generación de nuestro checkbox. Obtener valor o dato del radio button. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente con un if. ¿Por qué con un if? Porque el valor que nos devuelve el radio button es de tipo booleano. Entonces vamos a escribir opt femenino punto is selected. Aquí no está el is selected, sino que podríamos utilizar el get state. No, a ver, tengo el opt is. También está el is selected. En algunos, si no le aparece el is selected, quizás les podría aparecer el get state, que también lo podemos utilizar. Por lo tanto, de la opción femenina, si es que está seleccionada, lo que haremos es mostrar un mensaje que diga, por ejemplo, la
opción seleccionada es femenino. En el caso que no se cumpla esa condición, vamos a hacer otra validación, pero ahora vamos a preguntar por si es que es masculino. Ahí está, y selected. Si esa condición se cumple, ¿qué es lo que haremos? La opción seleccionada es masculino. Y en el caso que quizás el usuario no haya seleccionado ninguna opción, vamos a mandar un mensaje igual por ahora por consola que diga no ha seleccionado nada. Guardamos, ejecutamos nuestra aplicación y al seleccionar, por ejemplo, generar saludos sin seleccionar nada, nos indica que no ha seleccionado nada. Si yo selecciono, por ejemplo, femenino, ahí me aparece que hemos seleccionado femenino. Si seleccionamos masculino, nos da la opción de que hemos seleccionado masculino. Esa es la forma de trabajar los radio button y los checkbox. No se olviden, a través de los if tenemos que validar el estado en el cual se encuentra ese checks que está ahí o este icono para seleccionar femenino o masculino. Ahora, otro elemento, el último que vamos a revisar, es nuestro combo box, que acá está. Seleccionamos el combo box, lo vamos a agregar a nuestra interfaz y nos va a desplegar esta información. Si se fijan, voy a agrandar un poco acá el espacio. Vamos a indicar acá dentro del ítem, que en este caso es un combo box. Nos vamos rápidamente a lo que es el code. ¿Por qué? Porque recuerden, tenemos que indicar siempre un nombre de variable a cada elemento que estemos agregando. El combo box, por defecto el prefijo será CBO, y acá indicaremos, por ejemplo, opciones. Nos vamos a las propiedades y en model tendremos que indicar cuáles son las diferentes opciones. Acá podríamos escribir, por ejemplo, opción 1, opción 2, opción 3. Le damos OK y automáticamente las opciones ya se han modificado. Ahora, para obtener y mostrar la opción seleccionada, nos vamos nuevamente al generar saludo y en esta parte del código vamos a escribir acá lo siguiente: obtener dato del combo box. ¿Qué tenemos que hacer? Control espacio, CBO, ahí está, CBO, que son las opciones de tipo combo box, punto, y hay un método que se llama get selected item, que ahí está. Y esto lo que nos va a devolver es el elemento, el objeto que se encuentra asociado a la selección que hizo el usuario. Por lo tanto, yo podría acá llamarlo con un toString para mostrar la información que seleccionó el usuario. Vamos a imprimirlo por consola. Esta es la información del combo box que seleccionó y vamos a desplegarlo por consola. Al ejecutar nuestra aplicación, vamos a seleccionar la opción número 3, le damos generar saludo y automáticamente nos dice que el combo box se ha seleccionado en la opción 3. Vamos a revisar nuevamente todos los elementos. Vamos a escribir acá Sebastián para el nombre. Este es un comentario. La opción 1 la vamos a dejar marcada, vamos a indicar que sea masculino y vamos a seleccionar la opción número 2. Y al generar saludo, efectivamente nos está mostrando la información. El nombre, Sebastián, el comentario que acabamos de escribir, la opción 1 indicando que si se ha seleccionado, la opción seleccionada es masculino y por último la opción del combo box es la opción 2. Por lo tanto, en resumen, ¿qué cosa hemos aprendido? La utilización de la generación de nuestra interfaz gráfica, crear diferentes botones, etiquetas, estos combo box, campos de texto y nuestro JFrame para generar nuestra aplicación gráfica. Ya vimos cómo podemos generar algunos eventos, en este caso el evento del botón clic, y hemos generado nuestra aplicación, ¿cierto? Donde podemos visualizar cómo obtener la información de cada elemento que el usuario está ingresando información o seleccionando información. Por lo tanto, me despido y nos vemos en la siguiente cápsula.